Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph y damos gracias al Santo Bendito porque tenemos la oportunidad de juntarnos nuevamente en torno a el comentario de la parashá. Esta semana es una parashá muy interesante y comenzamos el tercer libro de Moshe Rabenu, nuestro maestro, el Sefer Vayikra, el libro de Levíticos. Y en este día, 26 del mes de Adar del año 5783, que corresponde al 19 de marzo del 2023, iniciamos una nueva semana y vamos a ver qué tiene el Eterno para nosotros en esta semana. Una semana con una parashá que pareciera una parashá súper lejana a nosotros. Y se encuentra en Vayikra, capítulo 1, verso 1, y llega hasta el capítulo 5, verso 26. Y dice, Vayikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elav me Ohel Moed Lemor, habló y llamó a Moisés y habló el Eterno con él la tienda, desde la tienda de reunión. Y aquí se van a dar las indicaciones sobre cómo el hombre va a tener que acercarse al Santo Bendito de ahora en adelante. Tenemos que recordar de que, cierto, la semana pasada o la parashá anterior terminamos, cierto, con que el, el tabernáculo, cierto, fue levantado y fue erigido, cierto, el día primero del mes primero del año segundo de la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Qué debemos aprender nosotros de esta para allá? Bueno, cuando nosotros sacamos la cuenta y la relación, ¿cierto?, de los años que han transcurrido entre el libro del Génesis y el libro de Shemot, entre el libro de Shemot y el libro de Vayikra, entre Vayikra y el libro de Bemidbar, y después Bemidbar comparado con Devarim, nosotros nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que abarcan distintos periodos de tiempo, en realidad. Hemos aprendido que en tanto que el Sefer Bereshit abarca alrededor de 2000 años, el Sefer de Shemot, ¿cierto?, alrededor de 400, no, un poco menos, a ver, sí, un poco menos, eh, yo diría 200 y algo, 215, se dice 400 porque se toma en cuenta, ¿cierto?, cuando el Eterno le dijo que, le dice a nuestro padre Abraham que sabe pues que tus hijos van a ser esclavos, ¿cierto?, 400 años, pero en realidad fueron 215. Y el Sefer Vayikra, ¿cierto?, se dice que abarca alrededor de un año. Entonces, ¿cómo se va centrando todo, ¿cierto?, para llegar al punto medio? Este es el punto medio, el Sefer Vayikra es el punto medio de toda la Torah. Y el Sefer Vayikra comienza, ¿cierto?, con la frase que yo acabo de leer, pero dice después, Adán ki
Kiyakrib, Adam Kiyakrib Mihem, el hombre que de entre de ustedes, en medio de ustedes, se acerque al Eterno con un sacrificio. Y lo curioso es que habla de Adam y no de Ish, ¿cierto? Las dos formas de decir hombre. Adam es una forma amplia, está hablando de la humanidad, del hombre como género. En cambio, Ish está hablando, ¿cierto?, del varón, a diferencia, ¿cierto?, o en contraposición de la mujer. Y de aquí nosotros aprendemos que el Sefer Vayikra es importante, es el centro de toda la revelación de la Torah Moshe, y habla principalmente de cómo el hombre debe acercarse a Dios. De aquí aprendemos que todo lo anterior fue un preludio para lo más importante, el tema más importante para el Santo Bendito, y este tema es cómo el hombre puede hacer o qué el hombre debe hacer para acercarse al Eterno. Por eso dice, el hombre que en medio de usted se acerque al Eterno para traer ofrenda, estas son las ofrendas. Se cree, como dije yo en principio, erróneamente, que este es un tema muy ajeno al hombre de hoy y al Hijo de Dios de hoy, al pueblo del Señor de hoy. Y el tema, y todo tema que es ajeno, ¿cierto?, o lejano, es un tema complicado, ¿cierto? Porque ¿cierto?, no concita nuestro interés, y como no concita nuestro interés, no le ponemos mucho empeño en realidad en estudiar. Sin embargo, ¿cierto?, a pesar de que las disposiciones de Vallecra no son prácticas actuales, ¿cierto?, y son leyes con muchos detalles, ¿cierto?, de aquí podemos sacar historias, ¿cierto?, que nos van a enseñar cosas muy, muy importantes para nosotros. Básicamente, aquí existen tres tipos de korbanot. Korbanot, ¿cierto?, lo vamos a traducir como ofrendas o sacrificios. Y a estos tres korbanot se van a pegar otros más, se van a derivar otros más, pero básicamente son tres, que es la olá, que es una ofrenda del todo quemada, una ofrenda hatá, ¿cierto?, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de shelamim, que es una ofrenda para completar algo. Viene del shalem, que significa completar. Y de ahí viene la palabra shalom. Cuando uno dice shalom, el hermano, no solo shalom significa paz, viene de la palabra completo, estar completo, no te falta nada. Y por eso, por extensión, uno estaría, ¿cierto?, en paz. Ahora, qué importante de esta parasha, cómo se relacionan entre ellas, estos korbanot, entre ellos. Y existen tres criterios básicos. Primero son las leyes. ¿Cuáles son las leyes para los oferentes de estos tres distintos tipos de korbanot, de sacrificio? Eso es uno. Dos, el nombre de cada uno, porque el nombre de cada uno me va a hablar de su carácter, de cuál es su finalidad. Y tres, ¿cierto? ¿Qué precedente existe en la Torá? ¿Dónde y en qué contexto, ¿cierto?, aparece en la Torá? Y de estos tres, por un asunto, ¿cierto?, de tiempo, me quiero centrar solamente en el de Hatá. El sacrificio de Hatá era un sacrificio, ¿cierto?, ofrendado por el pecado, ofrecida por alguna transgresión, ¿cierto? Una parte ofrecida en el altar y la otra porción es comida por el Cohen, es decir, el oferente no participa de ella. Y tiene que ver con un consumo. En el Hatá, ¿cierto?, el oferente no come nada de ella, no participa, ¿cierto?, nada de ella, y nos conecta con la idea de la transgresión. ¿Y por qué es importante? Nos enseña la Torá que transgredir, ¿cierto?, es pasar de un límite, pasar de un sector a otro, sobrepasar un límite y ir más allá del dominio propio y pasar al dominio del otro. Básicamente es un abuso. El transgresor lo que está haciendo está abusando, ¿cierto?,
o, ¿cierto?, o de algún derecho, o de algún terreno, o de algún límite, para un provecho propio. Y por eso este corbán de Jatá, este sacrificio por el pecado, ¿cierto?, eh, está conectado con el jardín del Edén. En el jardín del Edén, ¿cierto?, el hombre comió algo que no le pertenecía. Y en esta ofrenda, el hombre, ¿cierto?, el oferente, no come nada de ella. ¿Por qué? Porque esta ofrenda de Jatá, de pecado, habla en el fondo de que yo transgredí pasando al terreno del otro, abusando del terreno del otro, ¿cierto? Faltando el respeto incluso al otro y haciendo uso de algo que a mí no me correspondía. Aquí hay un consumo. En el caso, por ejemplo, eh, en el caso del Gan Edén, ¿cierto? Adán consumió algo que no era de él. ¿Se fijan ustedes? Y esa fue su transgresión. Alguien podrá decir, pero ¿cómo un pecado tan pequeño? Por comer, vamos a suponer que es una manzana, no se sabe qué fruto era, pero un fruto al fin. Pero ¿cómo el comer un fruto iba a significar una tragedia tan grande para el hombre? Pero en realidad no es el fruto, sino que es la acción. Cuando se transgrede, se pasa de un límite, ¿cierto? Se traspasa este límite y, como yo dije anteriormente, se pasa de un dominio que es propio, sobre el cual yo tengo derecho, a un dominio que no es mío y sobre el cual no tengo ningún derecho. El Eterno le había dicho al hombre, de todos los árboles que están en el Gan, ¿cierto?, en el jardín, tú puedes comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer. Y ahí está la provisión, y ahí está delimitado el dominio. Si nosotros, ¿cierto?, examinamos con cuidado, transgredir es traspasar de un dominio a otro dominio. Y eso, en el fondo, según nos enseña la Escritura, ¿cierto?, es no respetar, en el fondo, el dominio del otro. Si teníamos en el jardín todo tipo de árboles, ¿por qué no respetar aquel único árbol del cual no teníamos derecho de comer? Y esa es la idea básica de la transgresión. Esa idea básica de la transgresión nos conecta a nosotros con el Corbán de Jatá. Es decir, ese se va a consumir y el oferente no va a participar de nada. ¿Por qué? Porque ya lo consumió. Si eso lo llevamos, por ejemplo, a los mandamientos, el mandamiento que dice, por ejemplo, no robar. El robar no es otra cosa sino hacerse, ¿cierto?, de algo que a mí no me pertenece. Es decir, pasar de un dominio a otro. Si hablamos del adulterio, es pasar de un dominio a otro, hacer, ¿cierto?, eh, ejercer derechos sobre una mujer que no es mi mujer. La codicia es desear algo que no es mío, ¿verdad? La violación del sábado, la transgresión del sábado, no es otra cosa sino hacer uso de un día que a mí no me pertenece. El maaser o la trumá, ¿cierto?, la ofrenda o el diezmo, es hacer uso de un dinero que a mí no me pertenece. Entonces, ¿cuál es el remedio? Porque en realidad el pecado genera un daño y ese daño requiere de un remedio. ¿Cuál es el remedio? Yo debo sacar algo de mi propio dominio y traspasarlo al dominio del Eterno sin que yo tenga provecho alguno. ¿Por qué? Porque ya al transgredir yo ya saqué un provecho de algo que no me pertenecía. Por eso el cordero tiene que ser mío. A mí no me pueden prestar un cordero para ofrecerlo. Yo no puedo tomar un cordero de otra persona y ofrecerlo. No es válido como ofrenda. Tiene que ser mío. Tiene que ser de mi propiedad. Tiene que ser de mi dominio.
Si esto lo miramos con mucha detención, nos vamos a dar cuenta que el pecado de Hatá, ¿cierto? Este sacrificio, en el fondo está apuntando a que cada vez que yo cometa un pecado de este tipo, una transgresión de este tipo, lo que estoy haciendo en el fondo es trayendo ruina a mi vida. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, Dios no lo quiera, pero si alguien transgrede y viola el sábado, está haciendo uso de un tiempo que no le pertenece a él, sino que le pertenece al Eterno. Si alguien por alguna causa, ¿cierto?, cree que violando el sábado, transgrediendo el sábado, por causa de trabajo, va a ganar más dinero, la verdad es que se está engañando. ¿Por qué? Porque va a tener que sacar después de su bolsillo para comprar un cordero, ese cordero ofrecerlo como jatá y eso consumirlo entero. Al final no ganó nada. Transgredió el sábado, pero no ganó absolutamente nada. ¿Qué nos enseña este tipo de transgresión? Que en realidad pasar de un dominio a otro dominio sin el permiso, es decir, transgredir o traspasar sin permiso del dueño, a la larga nos va a traer ruina. El hombre se empobrece. Por eso Masías cuando le hablaron sobre los pobres, él dijo, ustedes siempre van a tener pobres. Los pobres siempre van a estar con ustedes. Y no es que nuestro Mashiach habló, ¿cierto?, de, desde un punto de vista absolutamente ajeno al dolor o a la tragedia humana. No, fue muy claro y fue muy directo. Dijo, el reino de los cielos primero, todo lo demás será añadido. De esa palabra, de esa frase, nosotros podemos, ¿cierto?, entender de que parte de la pobreza del hombre le ocurre por faltar y violar las leyes que rigen el reino de los cielos. Si nosotros nos preocupáramos del reino de los cielos, primero, según las palabras de nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, todas las otras cosas serían añadidas. Serían añadidas. Entonces cuando le dijeron, mira, ese perfume que gastaron en ungirte se habría vendido y se habría dado ese dinero a los pobres. No, los pobres siempre van a estar con ustedes. En otras palabras, siempre va a haber gente que traspase de un dominio a otro. Quizás sea buena la oportunidad para examinar nuestras vidas, en qué medida nosotros pasamos de un dominio a otro, a veces quiero pensar que sin darnos cuenta. Quiero pensar que sin darnos cuenta. Y hacemos uso, ¿cierto?, o del tiempo del otro, o del tiempo del eterno, o de los recursos del otro, o de los recursos del eterno, sin entender que finalmente de una u otra forma, es verdad que hoy día no llevo un cordero a un templo, porque no hay ni cordero ni templo, pero de alguna u otra forma eso, ¿cierto?, impacta en mi vida espiritual. Algo me falta, algo se me escapa, algo se me fuga, cuando yo en forma reiterada paso al dominio, ¿cierto?, que no me pertenece. Hay un mandamiento clarísimo que dice, no correrás los límites de tu propiedad. Lo hacemos a sabienda, o como decía un personaje por ahí, sin querer queriendo. Quizás sea tiempo de revisarlo y que el Eterno nos dé claridad para que tengamos, ¿cierto?, mucha lucidez y que nos permita ver los límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me es permitido llegar y en qué punto yo estoy ya en una posición de peligro de traspasar al dominio de mi prójimo o al dominio del Eterno. Quizás sea bueno recordar, ¿cierto?, las palabras de nuestro bendito Mashiach, que dice que el reino de los cielos tiene que estar primero. Si algo necesitamos, no hagamos uso de algo que no es nuestro. Si algo necesitamos y nos preocupamos del reino de los cielos, todas las demás cosas serán añadidas en el plano espiritual y también en el plano material. Que podamos revisar eso,
en nuestras vidas durante esta semana. ¿Qué tan respetuoso soy de los límites de los demás? Que el Eterno nos bendiga. Que tengan una buena semana. Y que tengan un excelente Rosh Chodesh Nisan. Shavua Tov.